Ave María Purísima. Continuamos, buenos días, continuamos en este espacio de catequesis, hoy con la disertación del profesor Mario Vera sobre el tema El accionar legislativo de Fray Mamerto Esquiú. El profesor Mario Daniel Vera nació precisamente en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde hizo sus estudios primarios. Luego cursó estudios secundarios en el Colegio Padre Ramón de la Quintana, obtuvo el título de profesor en Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Tiene numerosas publicaciones en diarios locales con temas referidos a la defensa de las culturas aborígenes, a la historia de Catamarca y a la importancia del venerable Esquiú. Participó como disertante en numerosas jornadas y congresos sobre historia argentina y americana. Recibió importantes distinciones y reconocimientos por sus trabajos de investigación. Fue el organizador de la Justa del Saber Provincial sobre la vida y la importancia de Fray Mamerto Esquiú. Hace más de 2 décadas que difunde a través de disertaciones y artículos periodísticos el intenso accionar, los valores cristianos y virtudes cívicas del ilustre fraile catamarqueño. Fue secretario del Consejo Asesor de la Facultad de Humanidades, secretario de Prensa y Difusión de la Comisión Esquiú, presidente de la Biblioteca Popular Juana Rosa Ahumada de San Antonio, es profesor en el Colegio Padre Ramón de la Quintana y actualmente tiene a su cargo el Archivo del Obispado de Catamarca. Es integrante del Centro de Estudios Históricos, Geográficos y Culturales de Valle Viejo. Autor de libros Esquiú, político y docente, Un departamento grande, Historia del departamento Fray Mamerto Esquiú, Historia del Colegio Quintana, Historia del Colegio María Montessori de Catamarca, Catamarqueños en Malvinas, Hombres de Fe, Obispos y Sacerdotes de la Diócesis de Catamarca, Felipe Varela, líder federal, y Fray Mamerto Esquiú, perenne. Con nosotros, el profesor Mario Daniel Vera. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Buenos días para todos. En este día tan especial para nosotros los católicos, especialmente para los devotos de nuestra Virgen del Valle, al cumplirse los 130 años de la coronación pontificia de la sagrada imagen de esta Madre Morena que hace 4 siglos nos cuida, nos protege, nos ayuda a todos los catamarqueños. También en un año muy especial, porque los catamarqueños en este año 2021 estamos preparándonos para celebrar el bicentenario de la autonomía de Catamarca. Entonces, por todo eso es que considero que nosotros, los catamarqueños, debemos empezar a buscar en nuestro pasado aquellas figuras, aquellos hombres y mujeres de nuestra historia que con su vida nos han dejado un valioso legado. En el día de hoy vengo a hablarles sobre el accionar legislativo del beato Fray Mamerto Esquiú. La vida de Esquiú es tan rica, tan fructífera, que podemos hacer un análisis detallado, pormenorizado del obispo Esquiú, del misionero y evangelizador Esquiú, del Esquiú docente, el Esquiú periodista, el Esquiú convencional constituyente, porque también fue fundamental la tarea de Fray Mamerto Esquiú allá en el año 1855, cuando Catamarca estaba por darse su segunda constitución provincial, ya de acuerdo a los lineamientos de la Constitución Nacional sancionada allá en el 1 de mayo de 1853 de carácter federal. Y luego lo tenemos a Fray Mamerto Esquiú como convencional constituyente ya en el año 1875. Podemos hablar del Esquiú de gran sensibilidad social, el Esquiú y la Virgen del Valle, en fin. Pero en el día de hoy me voy a centrar en el Esquiú político. Dicho de esta manera, quizás suene un poco fuerte pensar
que Esquiu ha sido político. Primero que debemos sacarnos esa concepción que hoy nosotros tenemos de la política, porque en el siglo XIX la mayoría de los hombres de la Iglesia participaban en política, ya sea tenemos sacerdotes en la primera junta de gobierno, tenemos sacerdotes en la Junta Grande, tenemos sacerdotes en la Asamblea General Constituyente de 1813, tenemos sacerdote en el Congreso General Constituyente de Tucumán, el que declaró nuestra independencia, como también tenemos sacerdotes cuando se sancionó la Constitución Unitaria de 1825 y sacerdotes allá en el Congreso General Constituyente de Santa Fe en 1853. El padre Esquiu se acerca a la vida política. Él mismo lo manifiesta en su diario de recuerdos y memorias y también lo escribe en el periódico El Ambato, del cual era redactor, el primer periódico de Catamarca, el diario El Ambato. Allí Esquiu escribía con los seudónimos El Caballero Andante o El Caballero de la Triste Figura. Y ahí en uno de esos artículos él dice: me acerco a la sala de representantes porque el pueblo me llamó y obedecí su voz. Y es que acostumbro servir a mis semejantes en la casa del rico, en el confesionario, como también en la pobre cabaña. Es así que Fray Mamerto Esquiu, por ese compromiso que tenía con su provincia, se acerca a la vida política. Pero ya veremos de qué manera, por qué departamento será representante y sobre todo vamos a detallar qué hizo como accionar legislativo, porque la vida de Esquiu va a ser muy fructífera también en proyectos y muchos de ellos le va a ser muy familiar, muy conocido. Hace 200 años, en 1821, cuando Catamarca declara su autonomía, existían solo 7 departamentos en nuestra provincia de Catamarca. Ellos eran Capital, Piedra Blanca, Ancasti, El Alto, Belén, Santa María y Tinogasta. Claro que la superficie y los límites de estos departamentos eran muy diferentes a los límites actuales. La primera constitución de Catamarca se redactó allá en 1823 y en esa carta provincial existía un artículo que facultaba a los gobernadores a tomar a esos departamentos y poder crear otros, poder dividirlos y crear otros. Es así que el 8 de diciembre de 1855, el gobernador Sinforiano Lascano divide el viejo departamento Capital y crea departamento Capayán y departamento Valle Viejo. Al ser creado como departamento, eso le daba a Valle Viejo la facultad de estar representado en la sala de representantes, lo que hoy nosotros conocemos como la legislatura provincial. Y es así que el 25 de diciembre de 1855 se realizaron elecciones a diputado provincial. Ese día el pueblo de Valle Viejo, por el voto, por el sufragio, eligió a su primer diputado. ¿Y quién será el primer diputado? Un joven sacerdote muy querido, muy talentoso, que vivía aquí muy cerquita, en el convento franciscano de Catamarca, llamado Fray Mamerto Esquiu, que ya tenía una fama no solamente como orador sagrado, porque el orador sagrado era el hombre encargado de dar los discursos, ya sea por su elocuencia, por su conocimiento, por la profundidad de su pensamiento, por su agudeza de analizar la realidad. Fray Mamerto Esquiu era orador sagrado, aparte de docente, periodista, sacerdote ya, se acerca a la vida política. Y es así que el 1 de enero de 1856 se instaló la primera Cámara Constitucional de Diputados de la provincia de Catamarca. Y allí Fray Mamerto Esquiu presidirá muchas veces esa sala. ¿Cuál será la primera intervención de Esquiu como diputado? Más precisamente, un 12 de octubre de 1857, Fray Mamerto Esquiu trata ante sus pares legisladores un acto de justicia, lo que él consideraba un acto de justicia, porque una señora se había acercado a él, planteándole la situación de su hermano, el doctor
Manuel Antonio Acevedo. Recordemos que Manuel Antonio Acevedo fue el representante de Catamarca en Tucumán de 1856, como también allá en Buenos Aires en 1825. Ya había fallecido, recordemos, estamos en 1857. Ya había fallecido el doctor Acevedo y jamás pudo percibir sus sueldos, sus viáticos por haber representado a nuestra provincia de Catamarca. Vean ustedes qué injusticia. Entonces su hermana le plantea esta situación al diputado Esquiú y él, después de estudiar minuciosamente, eso lo dice en su diario, no es que fue así nomás y al otro día en la próxima sección presentó el tema, sino que lo estudió minuciosamente y una vez que él estableció que jamás el doctor Acevedo había cobrado su sueldo, es así que lo presenta ante sus pares logrando un acto de justicia, porque justamente logra Esquiú que se le pague, que la provincia de Catamarca pague esa deuda que tenía a favor de nuestro representante, el doctor Manuel Antonio Acevedo. Más adelante, Esquiú presentará proyectos para la provisión de abastos al público, especialmente de la carne. Y hay en ese diario de sesiones que aún se conserva en el archivo histórico, lamentablemente algunos se perdieron, pero otros sí existen todavía, y ahí podemos ver por qué Esquiú plantea esto, porque había muchos comerciantes que acaparaban la carne, un artículo de primera necesidad, especulando con su precio. Vean ustedes qué cosa actual, ¿no? 1857 Esquiú legisla justamente sanciones pecuniarias, sanciones en dinero para aquellos abastecedores que no hacían llegar la carne a los mostradores, o sea, a las recobas, como se decía entonces, a nuestras carnicerías. Otro proyecto de Esquiú va a ser muy bueno, que se refiere al ganado cimarrón, vacuno y caballar. En ese momento existían muchos caballos, muchas mulas, muchos vacunos también, burros, que no tenían dueños, o sea, eran cimarrón, o sea, lo que nosotros por ahí en el campo llamamos animales mostrengos, o sea, sin marca. ¿En qué consistía este proyecto de Esquiú? Bueno, en ese momento se estaba construyendo la catedral, porque en 1853, en este mismo lugar, la vieja iglesia matriz, donde él pronuncia ese célebre sermón en 1853, más precisamente el 9 de julio, en un púlpito que no es sino otro púlpito que está en la iglesia de San José de Piedra Blanca. Allí ese célebre sermón de Esquiú, bregando por la paz y la unidad de todos los argentinos, exhortando a respetar la Constitución y haciendo un análisis muy detallado de las primeras décadas de males, de saqueo, de anarquía que vivió nuestra patria. Entonces, esa iglesia se había derrumbado su techo y ya estaba en plena construcción esta catedral, la cual nos está cobijando hoy. Hacía falta dinero. Las provincias en el siglo XIX tenían una caja muy exigua, muy pequeña. Entonces, el proyecto de Esquiú consistía en eso, que todos esos animales que andaban sin dueño, les dio 60 días a los propietarios para que puedan acreditar su propiedad sobre esa vaca, sobre ese burro, sobre ese caballo, sobre esa mula. Pasados 60 días, el Estado tomó esos caballos, los vendió, los remató, algunos fueron faenados y todo ese dinero vino a parar aquí para la construcción de la catedral. Proyecto de Fray Mamerto Esquiú. Otro proyecto va a ser justamente dar claridad a los presupuestos de la provincia. Una iniciativa que le va a traer un buen dolor de cabeza a nuestro querido padre Esquiú es aquel proyecto que establecía sanciones para la prensa cuando sus ataques herían la fama y la honra de los ciudadanos. El primer diario de Catamarca, al cambiar su dueño original, su primer dueño, se había convertido en un arma política y empezaba el diario El Ambato a ensuciar la honra de muchos vecinos honorables, algunos con razón y otros injustamente. Entonces el diputado Esquiú plantea ante sus pares sanciones para la prensa cuando herían con noticias falsas, con mentiras, con diatribas, con
la honra de los ciudadanos. Eso fue aprobado. Claro que naturalmente eso le valió la enemistad de los propietarios del diario en el cual él escribía, del cual él era redactor. Ese conflicto fue creciendo. Lo cierto que termina con que la Sala de Representantes le retira la subvención, fuerte subvención económica que el Estado catamarqueño le daba al primer diario de Catamarca llamado El Ambato. Con eso, la provincia le retira y bueno, y el diario ya tuvo poca vida, al poco tiempo cerró sus máquinas, sus imprentas. Otro proyecto de Esquiú es la reglamentación del servicio de postas y correos para el interior provincial. Proyecto fundamental. Y otro proyecto muy lindo es llamar a concesión para el establecimiento de un barquito en el lago, lo que hoy nosotros conocemos como Paseo General Lavallo, más conocido como la Alameda. Seguramente habrán escuchado a sus abuelos o habrán leído por ahí en el padre Ramón Rosa Olmos u otros historiadores catamarqueños que en la Alameda era un gran lago. O sea, desde el río del Tala se tomaba el agua y por la avenida El Biscotal, lo que hoy es la avenida Ocampo, bajaba el agua y se almacenaba en la Alameda y desde allí se distribuía por las calles nuestras por medio de acequias, donde los vecinos tenían sus aljibes, tenían sus naranjos, tenían sus gallineros, tenían sus higuerales. Bien, Esquiú llama a licitación para el establecimiento de un barquito obviamente que era la sensación del momento, porque se aprobó eso, y era la sensación del momento, los enamorados andaban ahí, un hombre remaba y era muy lindo en las mañanas, en la siesta o en las tardecitas sobre todo, las parejas, era una gran sensación andar en ese barquito, en ese botecito por el lago de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, conocido como la Alameda. Es así que termina el primer mandato, porque en ese momento el periodo de diputado era solamente de 2 años, y el 3 de marzo de 1858, Fray Mamerto Esquiú inicia su segundo mandato, esta vez reelecto por el departamento de Valle Viejo. Acá en este segundo periodo de Esquiú hay 2 proyectos fundamentales. Uno de ellos es, se mostró a favor del aumento de sueldo de los maestros, lo que él permitía, cita textual, encontrar hombres idóneos para ese destino tan importante como que de ellos depende en gran parte el progreso de los pueblos. El aumento de Esquiú se aprobó. Digamos de paso que en el siglo XIX Catamarca tenía una muy buena fama, un buen prestigio a nivel nacional por el nivel y la cantidad y la preparación de sus docentes. Formar maestros. Recuerdo a mi querida profesora, recuerdo también al licenciado Bazán cuando nos hablaban de aquellas escuelas que en Catamarca formaban docentes. Y esos docentes que salieron a alfabetizar a la Pampa Gringa, al norte del país, a la Patagonia. Gran aporte de la provincia de Catamarca al país. Alfabetizar a ese naciente nación y que necesitaba imperiosamente de buenos docentes. De aquí, de Catamarca, salieron buenos docentes. Y ya teníamos en ese entonces lo que luego será la ley 1420, más conocida como Ley 1420, que establecía sus características de laica, gratuita, gradual, obligatoria. Bueno, Catamarca tenía gratuidad, laica, no, era religiosa, gratuita, gradual y obligatoria. Vean ustedes esos principios que ya nosotros teníamos en Catamarca mucho antes que los tuviera la nación con la Ley 1420. También entonces este famoso proyecto de Fray Mamerto Esquiú para prestigiar a los docentes, porque hasta ese momento las arcas provinciales estaban muy vacías, con existencias paupérrimas de dinero. Entonces ahora este proyecto de Esquiú le va a dar mayor presencia en el presupuesto provincial a la tarea educativa. Otro proyecto de Fray Mamerto Esquiú. En la sesión del 14 de noviembre de 1859,
ahí Esquiú presenta su proyecto fundamentando, dice que es uno de los derechos esenciales del pueblo el de enterarse detalladamente de la administración de los dineros públicos. Vean ustedes, piensen en eso. 1859, ya el diputado Esquiú, primer diputado por el departamento Vallaviejo, dice que es un derecho del pueblo a enterarse qué hacen nuestros representantes con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Y a partir de ahí empiezan a publicarse, ya sea en el boletín oficial o por distintos medios, el accionar de nuestros dirigentes con y qué hace con nuestro dinero. Pocas semanas después, o sea, ahí ya el diputado Esquiú empieza a presentar su renuncia, porque ya tenía otros planes para su vida, y también él lo manifiesta de que ese aplauso, esas reuniones, los discursos que pronuncia, las palmadas de sus semejantes, las invitaciones, en fin, lo están alejando un poco de su objetivo principal de su vida, que es consagrarse exclusivamente a Dios y a la perfección de su alma. Ya había enviado, ya había cursado notas al convento franciscano de Tarija, era un convento de mayor clausura, para pasar ahí sus días. De hecho, va a estar allí un buen tiempo. Lo cierto es que el 3 de febrero de 1860 se realiza el escrutinio de la elección de diputados y allí Fray Mamerto Esquiú aparece electo diputado por el departamento Andalgalá. Pero no asume esa banca. No asume como diputado por Andalgalá, más allá de haber sido elegido por el voto del pueblo, porque ese año, 1860, se van 3 chacareros, 3 catamarqueños, pero más precisamente 3 chacareros yo soy de las chacras del actual departamento Fray Mamerto Esquiú, y ahí el primer obispo de la diócesis de Paraná, Luis Gabriel Segura y Cubas, recién se creaba la diócesis de Paraná, y van a ser 3 chacareros las figuras principales, los que van a sentar los cimientos de esa diócesis. Y el obispo Luis Gabriel Segura y Cuba lleva a 2 amigos, a 2 hombres de las chacras, para cargos muy importantes. Lo lleva al padre Victoriano Tolosa como cura de la Catedral de Paraná, Entre Ríos, y a Fray Mamerto Esquiú como secretario de la diócesis. Es así que Fray Mamerto Esquiú viaja a Entre Ríos. He leído algunas fuentes allá de Entre Ríos, es más, recuerdo también a mis profesores en la universidad, que los gringuitos no estaban muy de acuerdo que 3 norteños, que 3 catamarqueños tengan las 3 autoridades principales de la diócesis. Pero lo cierto es que estos 3 catamarqueños, estos 3 chacareros, el obispo, el secretario y el cura de la catedral, van a sentar las bases de lo que va a ser esa importantísima diócesis de Paraná, que por ese entonces incluía no solamente Entre Ríos, sino también Corrientes y Misiones. Y allí Fray Mamerto Esquiú está hasta fines de ese año, regresa a Catamarca, y luego ya se va, sí, ha sido aprobada su solicitud de ir a Tarija, y allí se va 13 años a Bolivia. Y allí, bueno, sabemos ya su tarea ahí en Bolivia, como profesor en el Seminario Metropolitano de Sucre, donde enseñaba teología, ahí donde va a fundar el diario El Cruzado. Allí va a trabajar para defender y difundir la religión católica, y allí está 13 años de su vida, y regresa en 1875, ya un Esquiú más maduro, un Esquiú, hasta incluso su color de piel había cambiado por los rigores del clima del altiplano, y aquí es cuando va a prestar otro servicio a la provincia de Catamarca, porque va a integrar esa convención constituyente provincial, y luego ya será elegido obispo de Córdoba y se nos irá de nuevo, y allí realizará una excelente labor, siendo el 33º obispo de la diócesis de Córdoba. Y bueno, la muerte lo sorprenderá aquel miércoles 10 de enero de 1883 en la posta del Suncho. He querido, amigos y quienes nos estén escuchando, los que están presentes, como también los que nos están escuchando por las redes sociales, contarles
Porque por ahí muchos escuchan ustedes que Esquiú fue político. Bueno, les he contado de qué manera llega a ser político, cuáles eran sus objetivos, por qué departamento fue, cuáles fueron sus periodos legislativos y sobre todo su valioso accionar. Y para cerrar voy a citar una frase de Julio César Rodríguez, que en su obra La vida cívica de Fray Mamerto Esquiú, un libro que se escribió en Córdoba en el año 1947, nos dice que, refiriéndose a Esquiú, la influencia decisiva que ejerció en el seno de la Asamblea Legislativa, promovió las cuestiones más diversas, intervino en la discusión de asuntos que por su naturaleza parecían los más lejanos a su competencia y casi sin excepción, en todas las oportunidades, su opinión decidió el criterio que privó en la sala. Queridos amigos, motivado por el amor a su gente, el servicio a sus semejantes, la búsqueda del bien común, el poder contribuir para mejorar la vida de sus comprovincianos y lograr el progreso para Catamarca, fueron los motivos que determinaron que el padre Fray Mamerto Esquiú durante 5 años interviniera en la vida política de nuestra provincia de Catamarca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Vera. Mañana continuamos en este espacio viendo en la figura de Fray Mamerto Esquiú la faz religiosa específicamente. De nuevo, muchas gracias y continuamos mañana con este espacio del catequesis. Ave María Purísima.